crisis, pero sin embargo va haciendo algunas distinciones. O sea, por ejemplo, propone un aumento del gasto público y una reducción de impuestos, pero ellos hacen una opción por lo primero. O sea, consideran que el gasto público es mucho más importante por la razón de que lleva a un aumento directo de la demanda, ¿no? Y ahí está el argumento de que se pueden reducir los impuestos, medidas que están tomando varios gobiernos del continente, pero una reducción de impuestos no necesariamente conlleva o se traduce en aumento del consumo, en el aumento de la demanda, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que se propone aquí es, insisto, un aumento del gasto público en forma inmediata, y dentro del aumento del gasto público en particular se sugieren transferencias directas, por cierto, hacia los sectores económicos, sociales, que tienen una mayor propensión a consumir, ¿no? Ahora, esto quiere decir, ¿no?, que comienzan entonces a predominar las medidas fiscales discrecionales. O sea, esto es las medidas que toman los gobiernos en términos puntuales, en ciertos momentos, como en este caso de crisis, para favorecer a un sector determinado de la sociedad o de la economía, ¿no? Y eso en desmedro de los llamados estabilizadores automáticos, llámese impuestos o llámese seguros de cesantías, etc., ¿no? Ahora, la gran pregunta es que se hacían muchas instituciones y muchos economistas en América Latina, si en nuestro continente se estaba preparado para comenzar a aplicar una política fiscal mucho más activa, o, como lo dicen hoy día, una política contracíclica o anticíclica. Bueno, la respuesta ha sido, y esto incluyendo autores de la CEPAL, especialistas en el tema, de que no solo estamos mejor preparados, sino que de hecho los países del continente, sobre todo en los años 2000, han venido aplicando ya políticas anticíclicas. O sea, por lo tanto, de lo que se trataría no es introducir o utilizar políticas anticíclicas en la crisis, sino que simplemente profundizarlas y perfeccionarlas, ¿no? O sea, esa es la gran interrogante de que si eso es así o no y hasta dónde puede serlo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo trato de discutir, sobre todo la posición en particular de Ricardo Marner, que es uno de los autores destacados dentro de la CEPAL, que trabaja los temas fiscales, para quien estas políticas anticíclicas se comenzaron a aplicar con los nuevos gobiernos llamados progresistas y que significaron una ruptura con las políticas previas en el ámbito fiscal, ¿no? Ahora, si uno mira los datos, los últimos datos disponibles para América Latina, los datos sobre las cuentas fiscales, esos datos parecieran dar la razón a Marner y a esta gente de la CEPAL, por la siguiente razón, ¿no? Porque los dos últimos años, o sea, me refiero al año 2007 en particular, se produce un superávit primario, o sea, cosa que tiene pocos precedentes en la historia de América Latina, equivalente al 2,4% del PIB, que sin embargo este superávit al año siguiente, año 2008, se reduce al 1,6% del PIB, ¿no? Bueno, esto estaría indicando entonces un mejoramiento sensible de las cuentas fiscales de América Latina, según el planteamiento más tradicional fiscalista, que sin embargo después uno lo podría discutir, ¿no? Pero este va a ser el argumento para sostener, ¿no?, de que los gobiernos de América Latina aprovecharon este espacio de mejoramiento fiscal que se dio en el continente para varias razones. O sea, en primer lugar, para reducir el endeudamiento público externo. O sea, aquí en concordancia, incluso en discrepancia con el Fondo Monetario Internacional. O sea, hay varios países de América Latina que lograron acuerdos con el fondo, me refiero particularmente al caso de Perú, al caso de Uruguay, al caso mismo de Colombia, etc., ¿no? Pero también hubieron países que, bajo el argumento de autonomizarse de las condiciones políticas que impone el Fondo Monetario Internacional, reducen también sus niveles
de endeudamiento, como el caso de Argentina o el caso de Brasil, ¿no? Bueno, en segundo lugar, se reduce también el endeudamiento como porcentaje del PIB a nivel global durante todos estos años en la mayoría de los países, por cierto, no en todos ellos, pero en la mayoría sí. Y por último, un tercer elemento que quisiera señalar es que varios países del continente van a lograr acumular excedentes que van a ser colocados en programas especiales en el exterior, ¿no? O sea, por lo tanto, participando a través de esto activamente en el proceso de financiarización a nivel mundial. Por otro lado, este mejoramiento del espacio fiscal va a llevar a un aumento del gasto público en casi todos los países del continente durante los años 2000 y particularmente del gasto social. Y en particular va a servir también para financiar, y esto es una diferencia también significativa de los países industrializados, va a servir para financiar los planes de estímulo fiscal que han impulsado varios gobiernos del continente a fines de los años del año pasado y comienzo de este año. Y digo que esto es importante, ¿no? Porque la diferencia del plan de Obama o de todos los planes que se han impulsado en China, en Japón, en los países europeos, están basados en la emisión de dinero o están basados en el endeudamiento. Bueno, sin embargo, en América Latina, debido justamente a este mejoramiento fiscal, eso aún no ocurre. O sea, la mayoría de estos planes están siendo financiados en base al ahorro acumulado durante todos estos últimos años. Por ahí ustedes tienen a la vista algunos ejemplos muy de titular de lo que son algunos de los planes que se han venido aplicando. En primer lugar, el caso de Chile, un plan que se comenzó a implementar en el mes de enero, que equivale más o menos a 4.000 millones de dólares, 2,8% del PIB, que incorpora una serie de elementos de apoyo a pequeñas empresas, de apoyo a la empresa estatal Codelco, apoyos a programas de empleo, reducción de impuestos, etc., ¿no? Por otra parte, tenemos también el caso de Argentina, que hay un plan de obras públicas equivalente a 33.300 millones de dólares, de los cuales 17.000 se ejecutarían en el año 2009. Brasil, igual cosa, ¿no? O sea, con una suma aún mayor, equivalente a los 45.000 millones de dólares. Perú, un poco menor, pero importante para su economía, estamos hablando de 2.500 millones de dólares, igual al 2% del PIB. Y por último, Colombia, que sin embargo no tiene planes en particular, sí ha tomado algunas medidas, y por lo que conozco hay medidas de fomento de inversión en obras públicas que más o menos serían cercanas a los 10.000 millones de dólares, ¿no? O sea, como vemos entonces, en América Latina, el momento de inicio de la crisis, de reconocimiento de la crisis global, cómo llega a nuestro continente, cómo se propaga rápidamente, encuentra un estado activo fiscalmente, aplicando una serie de planes, ¿no? Ahora, por supuesto, y aquí viene la discusión, la pregunta obvia será si estos planes van a ser sostenibles o van a ser suficientes para hacer frente y para amortiguar la crisis en cierta medida, ¿no? Bueno, eso a mi entender está abierto, y aquí es donde juega de manera muy importante la caracterización que uno hace del desarrollo de la crisis global, ¿no? O sea, porque por supuesto va a depender hasta dónde y cuánto tiempo se prolongue esta crisis y la forma en que vaya a tomar su recuperación, ¿no? Bueno, en las intervenciones o en la literatura uno encuentra una serie de argumentos, y ahí está todas las famosas letras de que aquí estaríamos en una V corta, o sea, por lo tanto ya estaríamos tocando fondo y estaríamos saliendo rápidamente de la crisis, según algunas instituciones y algunos economistas. Bueno, en esa lógica, obviamente, los gobiernos tendrían los recursos suficientes para amortiguar la crisis. Bueno, sin embargo, después otros autores plantean la forma U,
lo cual significa, ¿no?, que la crisis va a estar por un largo periodo, al menos durante todo el año 2020.